Buenas tardes, doctora Leticia, estimados compañeros. Para mí es un gusto presentarles en este momento la teoría educativa que fundamenta el tema de estudio. Este es el análisis de los avances. La calidad educativa constituye una alternativa y un reto para todos. ¿Cómo conseguirla? Habría tantas respuestas como centros educativos. Lo importante es que en este sistema es determinar para cada contexto y tomar decisiones que vayan en consonancia con las circunstancias históricas primero y con las necesidades educativas o de la población. A continuación presento un mapa conceptual que tiene como eje la reflexión alrededor de algunas teorías educativas y cómo a partir de las implicaciones de esta teoría podemos acercarnos a la comprensión de cómo lograr la calidad educativa que tanto se anhela. El tema de estudio gira alrededor del fenómeno de la eficacia, el progreso, el desempeño y el ambiente escolar desde el uso del lenguaje para la mejora continua de los aprendizajes. Y mi pregunta de investigación es cómo mejorar la calidad educativa que ofrecen los centros educativos de manera que los criterios, pautas, procedimientos den respuesta eficaz a las necesidades contextuales y de mejora de los aprendizajes y desempeño de los estudiantes. Iniciemos con la teoría que el Ministerio de Educación Nacional hace ya 4 años lanzó el índice sintético de calidad como una medida para aumentar los desempeños de los centros educativos. Y este índice sintético tiene 4 grandes partes. La primera o conceptos, el concepto de la eficacia, el progreso, el desempeño y los ambientes de aprendizaje. A partir de ese momento, todos los centros educativos empezaron a hacer desde el día E o el día de la excelencia, reflexiones alrededor de estos procesos para su mejora continua. Entonces, les tengo aquí un mapa conceptual que hice usando Mentimeter. Bien, este mapa, como vemos, se titula Implicaciones de las teorías educativas para la comprensión del concepto de calidad educativa. Este es la muestra de todo el mapa conceptual e iré aumentándolo según sea necesario. Iniciamos con las teorías constructivistas. Teniendo en cuenta que a partir de las ideas de Piaget, el alumno empieza a tener un papel activo en su propio aprendizaje, valorando los conocimientos previos y las propias expectativas de aprendizaje, también reconociendo el proceso de aprendizaje como un proceso biológico, juega un papel muy importante para la adquisición del conocimiento. Esta perspectiva abrió un camino para la llamada pedagogía operatoria que concibe la enseñanza como un medio para el desarrollo intelectual, partiendo del conocimiento de los sujetos y evitando el transmisionismo del conocimiento, sino proveyendo oportunidades para que el alumnado descubra el conocimiento. Por otra parte, la psicología cognitiva contemporánea de Jerome Bruner y David Ausubel promueve la importancia de las mediaciones o de los mediadores y de los procesos cognitivos que están en la base de ello. Ocaña 2013 considera también que la cognición es una de las maneras para autogestionar el aprendizaje y lograr la autonomía. Estas concepciones parten precisamente de esta teoría de psicología cognitiva de Jerome Bruner y David Ausubel. En este sentido, entonces el docente debe incentivar el aprendizaje significativo y utilizar estrategias cognitivas y hacer uso también de realimentaciones descriptivas que le permitan al estudiante autogestionar su propio conocimiento y mejorar. Recordemos que estas teorías educativas fueron influenciadas por el empirismo, el liberalismo, el pragmatismo, que pusieron el énfasis en acciones que defendían el progreso intelectual, la creatividad, la iniciativa individual y el aprender haciendo. Pero, ¿cómo la comprensión de las implicaciones de estas teorías pueden apoyar la mejora educativa en los contextos actuales mediados por dificultades como el aislamiento y la cada vez más gigantesca brecha digital que existe entre los menos favorecidos y el capitalismo rampante?
La cuestión adhiere a la polémica de la calidad educativa como la tarea de permitir que el ciudadano común alcance libertad personal y cultural para tener una aspiración a una vida mejor, a condiciones mejores. En este sentido, encontramos en la autora socióloga Inés Aguerredo uno de los puntos claves, ya que ella ha dedicado su vida al tema de cómo se organiza la estructura académica, los centros educativos, los centros escolares y cómo las políticas educativas están a favor de la educación o de la calidad de la educación. Colombia a este respecto ha tenido ya 2 décadas de fuerte trabajo y ha delimitado ya sus referentes de calidad, ha proporcionado lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia, derechos básicos o mínimos de competencia para que los centros educativos, dentro de esa autonomía que les dio la Ley de Educación, la Ley 715 de 1991, puedan organizar su currículo de una manera personalizada y atender a su contexto y delimitar también su sistema de evaluación institucional. Entonces, la autora en este sentido considera que el proceso de mejora es muy importante para la evaluación de los procesos y para asegurar la comprensión de todas las acciones que se realicen en nombre de la educación. La claridad de las metas de aprendizaje, el cómo enseñar, para qué enseñar, cómo evaluar, son maneras preponderantes para lograr no solamente recoger información fiable, sino también ver evidenciado el aprendizaje de los chicos. Sin olvidar, por ejemplo, que la enseñanza y el hecho de educar pertenecen a un conglomerado de acciones universales para el desarrollo personal y social de los individuos, para la integración cultural y para la integración humanística. Las diferentes teorías educativas que se han desarrollado, cada una de ellas corresponde a una visión del mundo y a una problemática particular. Por ello, reconocerlas y saber cuáles son sus implicaciones para la toma de decisiones en el plano pedagógico es relevante y pertinente al momento de resolver estas dificultades en lo metodológico, en lo pedagógico, en lo didáctico o en lo sociocultural. Para el caso que nos ocupa, diremos que las diferentes teorías educativas constituyen un precedente para comprender las deficiencias que se encuentran en el sistema, que es bastante mejorable. Aunque recordemos que, por ejemplo, la educación activa, los principios son: la escuela es vida y no preparación para la vida. La educación debe responder a los intereses y a las necesidades de los educandos. La cooperación es más importante que la competencia. Se aprende resolviendo problemas, no a través de la transmisión de saberes. Y cada uno de estos principios no son el resultado de los distintos aprendizajes recogidos a través de la experticia en los diferentes métodos devenidos en las teorías educativas, como por ejemplo el conductismo, el construccionismo, el constructivismo. El conductismo, por ejemplo, surgido a partir de los experimentos de Skinner, condujeron a la configuración de una educación más centrada en los estudiantes como sujetos portadores de saberes, capaces de construir su propio aprendizaje. A pesar de que el conductismo basaba sus principios en que los estudiantes son entes obedientes que responden a los estímulos planificados de los docentes, más tarde, con el tiempo, el cognitivismo dio respuesta de una manera innovadora y menos estrecha a estos presupuestos conductistas, dejándole de lado los condicionamientos para abrir el espacio a la experiencia, usando estrategias de aprendizaje que los alumnos interactúen positivamente. Además, pocas décadas después, podríamos decir que coexisten en sus orígenes las teorías constructivistas con las cognitivas, gracias a los estudios acuciosos de Piaget en las ramas de la cognición y de la genética y las etapas de desarrollo de los infantes, con lo cual, a pesar de que actualmente ya han sido ciertamente valorados o revalorados, marcó la pauta para el desarrollo paradigmático de más de 2 teorías con las que, por ejemplo, las basadas en el descubrimiento, el aprendizaje significativo, el constructivismo social, cultural, el cognitivo, etcétera, o entre otras. Son actualmente muchas de las implicaciones pedagógicas desprendidas de estas diferentes teorías, que sin embargo han dado paso a nuevas elaboraciones que responden de manera diferente a las múltiples necesidades de una sociedad tan cambiante como globalizadora del momento actual. Entonces, nosotros queremos plantear dentro de este proceso de formación que estamos llevando a cabo para darle cuenta de este estudio, que no podemos tampoco dejar de lado
¿Cómo afecta el uso del lenguaje a la calidad educativa? ¿Por qué? Porque vemos que muchas de las interacciones entre los maestros y los estudiantes dependen de cómo el docente usa el lenguaje y cómo el estudiante es capaz de desarrollar su lenguaje. Entonces, tenemos aquí el lenguaje como la facultad de expresar entendimiento, como el resultado de juicios y raciocinios, como una forma de desarrollo personal y como una actividad para la formación de conceptos. Entonces, en nuestra conclusión decimos que las diferentes teorías educativas que se han desarrollado, cada una de ellas corresponde a una visión del mundo y una problemática particular, y que es muy importante que las reconozcamos y que es muy importante que las tengamos en cuenta, pero también que tengamos en cuenta los contextos en donde estamos desarrollándonos y que a partir de esa comprensión podamos mejorar la educación. Hasta aquí son nuestros avances y esperamos que en el próximo encuentro podamos compartir algunos más. Muchas gracias por su atención.